Y hoy continuamos con nuestra serie de héroes de la fe. Y esta serie queremos repetirla en algún momento con otros personajes. Y hemos elegido esta vez algunas mujeres que tal vez no son las mujeres más conocidas en las historias bíblicas, pero de las cuales podemos aprender cosas muy valiosas. Y quiero empezar compartiendo un extracto de un simposio que hubo hace unos años en el movimiento de la Viña acerca del ministerio de la mujer. Y Mónica compartió algunas cosas que yo quiero rescatar esta mañana. Dice que como movimiento la Viña procura ser sensible a ver dónde está moviéndose el Espíritu Santo para unirnos a esa acción y ser útiles en el reino de Dios. Y como movimiento sensible al Espíritu Santo, debemos saber que su labor no es discriminatorio, como lo vemos en Hechos 2:18. Y lo vemos muy claro. Vean lo que dice Hechos 2:18. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, ¿qué dice ahí? Hombres y mujeres. Y la palabra más sorprendente es la que sigue: por igual. Por igual. Y profetizarán. Cuando el Espíritu Santo reparte sus dones, no lo hace basado en mérito o en raza, escolaridad o estatus social, ni tampoco en género. El Espíritu es soberano y deposita sus dones donde le place hacerlo. La Viña procura ser un movimiento de gente del reino de Dios. Y como tal debemos ver el rol de la mujer desde el filtro del reino venidero de Dios, en donde todo regresará al esplendor y el orden dando en la creación misma, donde no existe dominio de un ser humano sobre otro, sino una relación de comunión equilibrada y productiva a imagen y semejanza de la Trinidad. Quiero decir que en la Viña creemos en el ministerio de las mujeres. Quiero decir que en la Viña creemos en el ministerio de los jóvenes y sobre todo creemos en el ministerio de personas restauradas por Dios y que están dispuestas a ser sus discípulos o los discípulos de Jesús y servirle fielmente. Y esto para mí es muy relevante porque estamos hablando de mujeres que tal vez en su contexto no tenían la posición que podían tener algunos hombres, pero como iglesia creemos en lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Y quiero resaltar esto porque como iglesia también ha sido una experiencia linda que tengamos una pastora general. Eso creo que en Costa Rica no sucede muy a menudo. Y creo que es parte de la sensibilidad como iglesia que estamos buscando para entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero históricamente en esta iglesia las mujeres han sido el motor. A pesar de que hemos tenido pastores varones, las mujeres han movido esta iglesia de una forma impresionante. En la semana pasada hablaba de doña Flor en el Ministerio de Misericordia, hablaba de doña Ginette y doña Yuri en un ministerio personal, pero también el Ministerio de Mujeres. ¿Cuántas han participado en el Ministerio de Mujeres? Bueno, yo no, levanto la mano. Bueno, me invitaron a predicar, entonces sí participé. El Ministerio de las Mujeres ha sido poderoso. Y si usted es mujer o si usted es una persona que tal vez ha sentido que no está llamado por Dios por alguna condición personal, el Señor esta mañana le dice: bienvenido seas a mi reino. Y de esto queremos hablar un poco en esta serie. Mujeres que hicieron
todo por el reino de Dios en el lugar o con las herramientas que tenían en sus manos. La semana pasada hablamos de Dorcas. ¿Se acuerdan de Dorcas? Yo les presenté a Dorcas también, que era una gacela muy hermosa. Y esta semana vamos a estar hablando de Priscila. Priscila, una mujer estupenda, espectacular, una mujer conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos la bienvenida a Dios en este lugar. Queremos que hables a nuestro corazón. Señor, pon tu Dios en cada corazón la confirmación de lo que quieres hablarles hoy, Señor. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Amén y amén. Priscila nace en Roma, es esposa de Aquila. Y son unos personajes muy interesantes porque siempre estuvieron juntos. En todo lo que aparece, Priscila aparece junto con Aquila, que es su esposo, amiga de Pablo, y inclusive lo acompañó junto con Aquila a sus viajes misioneros. Y la historia principal de Priscila la encontramos en Hechos 18. Algunas otras menciones las encontramos en Romanos, Corintios y Timoteo. Y al igual que la semana pasada, quiero empezar leyendo un poco, algún extracto de donde podemos entender la historia de Priscila. Dice Hechos 18, 1, 3: Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto a su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Y lo primero que quiero repasar rápidamente es qué nos dice la Biblia acerca de Priscila. Y lo primero lo encontramos en Hechos 18, 2 y 3, que es un poco del extracto que acabo de leer. Número 1, fueron deportados o fueron sacados de su lugar de vida y por eso tuvieron que moverse a otro lugar, a Corinto, donde dejaron todo lo que ellos habían hecho o su vida y se tuvieron que mover a Corinto. En segundo lugar, fabricaban carpas. Recordamos que hacía Dorcas. ¿Qué era? ¿Qué hacía? Vestidos, modista, ¿verdad? Esta era modista pero de casas, ¿sí? Exacto, era como arquitecta, porque las carpas eran parte de la arquitectura. Fabricaban carpas. Y en tercer lugar, un dato importante que nos muestra este versículo es que le abrieron las puertas de su casa y de su trabajo a Pablo. El segundo elemento que encontramos está en Hechos 18, 18. Dice: después Pablo se quedó en Corintio un tiempo más y luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Y allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Y después embarcó a Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Entonces podemos ver que ellos acompañaron a Pablo en sus tan famosos viajes misioneros. El tercer elemento que encontramos, algún dato de ellos, es que en Hechos 18, 26 dice: cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía, y aquí está hablando de Apolos, y quiero contarles un poco esta historia. Apolos era un predicador joven, pero muy carismático, tenía mucha facilidad de predicación. Y Priscila y Aquila van y lo escuchan predicar en la sinagoga, y dice que luego de esto lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Me parece muy poderoso esto. Personas que conocían a Cristo
tal vez por la enseñanza de Pablo, tan profundamente, que tuvieron la autoridad de llevar a una persona que vino a predicar y con amor y sabiduría instruirlo o profundizar en el mensaje correcto del Evangelio. Eso no lo hace cualquier persona. Una mujer de sabiduría, de autoridad. El cuarto punto que encontramos en las Escrituras acerca de Priscila es que dio la vida por Pablo. Dice en Romanos 16, 3 y 4: den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores de ministerio de Cristo Jesús. De hecho, dice Pablo, ellos una vez arriesgaron la vida por mí y yo les estoy agradecido, igual que a todas las iglesias de los gentiles. El punto número 5 que podemos reconocer de Priscila lo encontramos en Corintios 16, 19. Dice: las iglesias de aquí en la provincia de Asia le mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Entonces podemos saber que no solamente habían sido exiliados, que no solamente habían tenido una empresa de carpas, que no solamente eran amigos y compañeros de Pablo, sino que ya habían puesto una iglesia en su casa. Y yo quiero que usted también vaya viendo un poco la progresión de estas personas. El sexto punto que encontramos está en 2 de Timoteo 4:19. Dice: dale mis saludos a Priscila, o en este texto es donde aparece la palabra Prisca más bien, y a Aquila, y a los que viven en la casa de Onesíforo. ¿Si alguien va a tener bebé? Onesíforo puede ser el nombre que el Señor ha estado usted esperando que el Señor le revele. Pero vea qué interesante. La relación de Aquila, Priscila y Pablo comienza más o menos en el 52 después de Cristo, perdón. Y este último texto donde encontramos una mención sucede en el 67 después de Cristo. Y esto me gusta porque habla de que la relación de Priscila y Pablo fue una relación extendida en el tiempo. Aun cuando ya habían pasado más de 12 años, o más o menos como 12 o 15 años, Pablo sigue relacionado con ellos y es el último momento donde encontramos alguna mención sobre Priscila. Esos son los datos que tenemos en la Biblia sobre Priscila. Pero quisiera resaltar 3 datos muy rápidos antes de profundizar en las 3 cosas que el Señor me ha puesto en el corazón para esta mañana. En primer lugar, el nombre. A diferencia de Dorcas, no significa gacela. Priscila es el diminutivo de Prisca, ¿verdad? Si usted empieza a hacer como el ejercicio, ¿cómo le diría usted a una Prisca de manera diminutiva? Prisquilita, Prisquila. Prisquila. Bueno, si uno empieza a hacer el ejercicio, podemos llegar al nombre Prisquila, ¿verdad? O no sé, pero bueno, no me voy a meter en camisa de 11 varas en un ámbito que no es el mío, pero el nombre Prisca es el nombre real y Priscila es el diminutivo. Y este femenino significa primitivo o algo digno y venerable, que forma parte del viejo tiempo bueno. Este nombre también se encuentra en un nombre familiar en los primeros anales romanos y aparece en el formulario como Prisca en la segunda epístola de Pablo en 2 de Timoteo, como les dije ahora. Es muy interesante porque en el nombre reconocemos algo. Por lo general, las personas que nos han impactado en amor,
Las personas que sentimos que son amables, que son bondadosas, que son con un corazón como cercano al nuestro, son las personas que muchas veces les decimos su diminutivo, ¿verdad? No me imagino usted diciendo Carlitos Alvarado, a menos de que usted sea la mamá, ¿verdad? O Rodriguito Chávez, no, porque es el presidente. Pero ciertamente, de repente, podemos, a pesar de que Mónica es nuestra pastora, en amistad y amor podemos decirle Moniquita, ¿verdad? Porque la amamos. Conozco personas que a don Carlos le dicen Carlitos, y no porque no lo respeten, sino porque hay una cercanía de amor tan grande que llegan a este nivel de confianza. Y estoy seguro que usted con su familia no usará los nombres completos con sus hijos. Yo, por ejemplo, a mi hijo no le digo Samuel, ¿verdad? Solo cuando tengo que regañarlo. No me ha tocado todavía regañarlo, pero ahí lo tengo guardado para cuando me toque. Cuando me toque regañarlo, le diré Samuel. Exacto, pero por ahora le digo Samu. Y todos los carajadas que tengo en las paredes de él y todo dicen Samu, no Samuel. Entonces esto nos habla de que Pablo y el escritor también de Hechos entienden esta relación de cercanía. Y entonces de ahí viene el nombre de Priscila. ¿Verdad? Es como que encontráramos en los evangelios que la gente escribiera sobre Jesucito, ¿verdad? El amado Jesucito. Y esto nos habla un poco de cómo era Priscila, una persona cercana, una persona que era fácil de amar, una persona de confianza. Pero esto no quitaba el segundo elemento que quiero compartir con usted: el carácter de ella. Y eso es súper interesante. Priscila, en la mayoría de las veces que es nombrada en los evangelios o en las cartas de Pablo, es nombrada primero. Y esto algunos estudiosos lo atribuyen a que posiblemente era una mujer no que caminaba detrás de su marido, sino que era la que llevaba la voz cantante. Aquila era un hombre feliz. Tenía la última palabra, dicen. Sí, mi amor. Ese era Aquila. Pero Priscila posiblemente, porque no era normal que en esta época una mujer fuera nombrada primero, pero posiblemente por su ímpetu, por su carácter, porque era una persona que no había visto una necesidad y ya estaba caminando hacia esto. Entonces era la primera persona recordada, ¿verdad? Era como Priscila y su acompañante, Aquila, ¿verdad? Que bendito Dios también estaba ahí. Y eso es un reflejo de una mujer enérgica, que no pasaba desapercibida. Posiblemente tenía la voz cantante de su relación. Y posiblemente también era así para hacer que el reino de Dios avanzara. Una persona que no se quedaba quieta, una persona que no se minimizaba o se mimetizaba ante la necesidad. Y el tercer elemento que encuentro como un dato curioso es que es una muestra, o encontramos gran sabiduría y madurez en Priscila. Es sorprendente ver cómo manejan el tema de Apolos. En primer lugar, escuchan tal vez una enseñanza no 100% alineada a la realidad de las enseñanzas de Jesús. Y su primer actitud de repente no es irse y criticar y decir, uy, ese Apolos, claro, es un chiquillo, seguro no estudió, no le invirtió demasiadas horas a ese sermón, sino que con amor llaman a Apolos, lo invitan a su casa y de forma sabia lo instruyen en el camino correcto. Pero además, trabajaba y hacía ministerio con el esposo, 24 horas al día con el Señor. Eso tiene que ser una mujer sabia.
tiene que ser una mujer paciente, tiene que ser una mujer que sepa llevar una relación. Y eso nos habla también de la madurez que había en Priscila. Una mujer sabia, una mujer con autoridad y una mujer amable. Características que podríamos adquirir nosotros en nuestra vida. Pero quiero profundizar en algo. Lo primero que quiero es hablar un poquitito sobre esta semana pasada. Esta semana pasada en la Viña hemos estado estudiando en los grupos fe, hemos estado estudiando sobre la fe y sobre todo hablamos de una fe en llamas y cómo muchas veces el lugar donde debe estar nuestra fe es donde solamente Dios puede actuar. Pero quiero hablar sobre una frase que tiene la Viña muy interesante que dice: fe se deletrea riesgo. Fe se deletrea riesgo. Y esto quiere decir que los héroes de la fe, que es en el contexto que estamos hablando este domingo, deciden vivir una vida de riesgos. O sea, las personas que son héroes de la fe deciden vivir una vida de riesgos. O lo que quiere decir que constantemente están tomando o se están arriesgando por ser consecuentes con su fe. Muchos de nosotros leíamos, y quiero hacer un extracto de lo que hablamos esta semana en los grupos fe, decía que muchos de nosotros cuando leemos el pasaje de Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pensamos que si solo creemos en lo correcto, entonces tenemos fe. Aunque eso pueda parecer correcto, que la fe y la creencia son la misma cosa, esa no es la imagen de fe que vemos demostrada en la vida y ministerio de Jesús. O sea, la vida de Jesús no era solamente decir que creía las cosas, y tampoco es la imagen de fe que vemos en el resto del Nuevo Testamento, viendo a los primeros discípulos de Jesús en acción, sino que entendemos que la fe siempre conllevará una acción o una forma de vivir. Esto es algo que no se puede desligar. Hay algo en la fe de Jesús, algo en la fe de los discípulos que es más profundo y más amplio, más fuerte y más fe en acción que simplemente una creencia. Y veamos lo que dice Hebreos acerca de los héroes de la fe. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación, y por la fe entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y sigue diciendo en Hebreos 11, 13 y 16, todas estas personas murieron aún creyendo que lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Consideraron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscan un lugar mejor. Buscan un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad celestial. Los héroes de la fe se caracterizan por sus decisiones, por su forma de vivir, por sus acciones, que van impregnadas y inseparables de su fe. Y si hay algo que podemos aprender, por lo menos en estas 2 semanas que hemos tenido de héroes de la fe, acerca de Dorcas y Priscila, es que lo que predicamos, lo que cantamos y lo que vivimos deben tener una coherencia
tan profunda y tan exacta en nuestra vida. Una unidad casi indivisible en la forma como nosotros predicamos, en la forma como nosotros cantamos y en la forma como nosotros vivimos. No podemos ser simplemente profesionales o actores de la fe sin tener las obras del reino de Dios como un distintivo en nuestro día a día. Nuestro corazón debería latir como el corazón de Dios. Esto quiere decir que debemos ser personas y seres humanos espirituales. Y digo esto basado en una definición que siempre ha cautivado mi corazón. Hace unos años Arthur contaba o me compartía una de las definiciones que podemos entender de espiritualidad. Y muchas veces pensamos que la espiritualidad es, ¿verdad?, hacer como meditación, ¿verdad?, o hacer como prácticas espirituales ahí, o como estar en silencio, cosas así. Pero una linda definición de espiritualidad es el lugar donde se encuentra el Dios en el que creo y la forma en que yo vivo. Cuanto más, ¿cómo se llamaba esto en matemáticas? A ver, ¿quién sabe de matemáticas? Porque me recuerda esta palabra, los del colegio. No, donde dos círculos se... Intersección. Eso, ¿y qué eso que, Mónica? Eso que era puras letras, ¿sí? Cuanto más grande sea la intersección del Dios en el que yo creo y la forma como yo vivo, más espiritual realmente estoy siendo. Ahora, la palabra de Dios nos dice que no nos amoldemos a este mundo. O sea, que no vivamos bajo los estándares de este mundo, sino bajo los estándares del reino de Dios y como habitantes de ese reino. Y en este contexto, entonces, podemos comprender que nuestra fe se deletrea riesgo. Y ahora sí llego a fe se deletrea riesgo. Es en este contexto que podemos entender que nuestra fe se deletrea riesgo. Porque muchas veces el riesgo va a ser para nosotros el creerle a Dios. Aunque hay otros autores que más bien hablan de la posición opuesta. Dicen que más bien la fe es el lugar más seguro donde podemos estar. Pero entonces, ¿cómo barajamos esto? Cuando entendemos que fe se deletrea riesgo para nuestros metas personales, para nuestra forma de ser personal, ¿verdad? Yo voy y oro por Beatriz y puede ser que no se sane y el riesgo es para mí. O tal vez el Señor me dice, deja esta relación, y tal vez el riesgo es para mí porque de repente fue la única persona que me apareció en 20 años, pero el Señor no es la persona que tiene para mí y el riesgo es para mí. Pero estas dos cosas pueden convivir juntas. Cuando hablamos de que fe se deletrea riesgo, podemos entender que el riesgo es para nosotros humanos, pero cuando hablamos de que la fe es el mejor lugar donde podemos estar, es porque Dios es el mejor lugar donde podemos estar. Y quiero ponérselo como un ejemplo, y ahora con el excelente mensaje de Juanca, que hablaba sobre el diezmo. Pensaba en esto: si usted en su empresa ha estado pensando que Dios lo ha estado inquietando a diezmar de su empresa, de repente usted dice, bueno, pero es que el riesgo es que si yo tomo esta palabra, de repente a final de mes, de repente no va a haber salario para alguna persona de mi empresa. Ese es el riesgo que tenemos que tomar. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, el riesgo que Dios está viendo ahí es que tu corazón esté plantado en cuanto tu empresa puede producir, para ser obediente a Él. Porque esto va a ir y va a venir. Y como decía Juanca en su mensaje, van a haber meses buenos y meses malos. Pero el riesgo de no creerle al Señor es que en algún momento, cuando venga el día oscuro, nuestra vida pueda desestabilizarse de tal forma que nos perdamos. Amén.
¿Me estoy explicando sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. En este contexto, entonces, de que fe se deletrea riesgo, yo esta mañana quiero nada más terminar contando 3 riesgos que tomó Priscila como una héroe de la fe. Y el primer riesgo que encontramos lo vemos al principio de Hechos 18, en el versículo 1, 2 y 3. En el año 49, después de Cristo, el emperador romano Claudio César echó fuera a todos los judíos de la ciudad de Roma, y este relato lo cuenta Suetonio, otro nombre, un oficial de la corte que sirvió bajo el emperador Adriano. Escribió una historia titulada La vida de Claudio, en la que afirma lo siguiente: debido a que el pueblo judío estaba continuamente causando desórdenes, siendo el catalista Cresto, les echó de Roma. Y el primer riesgo de fe, de la fe que Priscila tomó, es el riesgo de empezar de nuevo. Este es un riesgo grande cuando somos hijos de Dios. Un riesgo para nosotros, como estaba diciendo, pero no un riesgo para el Señor. Priscila y Aquila fueron expulsados, dejando sus negocios, sus rutinas. ¿Ya sabían a cuántos metros le quedaba el Fresh Market a ellos? Tenían que irse a otro lugar a buscar ahora dónde había una Pops. Tuvieron que irse a buscar dónde encontrar nuevos clientes, dónde iniciar de nuevo. Recuerdo hace unos años, tuvimos una pareja en esta iglesia que ya hoy no están con nosotros, están fuera del país, en otro país, en España. Moisés y Xochil, una pareja de gente joven, profesionales, ella contadora y él estaba a punto también de graduarse en administración o contaduría. Con planes de casarse, casa propia, vivían en Nicaragua y de un día para otro tuvieron que salir en la noche huyendo para Costa Rica. Y llegaron a este país sin nada, a refugiarse en esta comunidad. Y recuerdo tener conversaciones donde ellos lloraban por todo lo que habían perdido. El Señor empezó a actuar en sus vidas. Pudieron tener un hijo aquí en Costa Rica y después de unos años de haberse estabilizado económicamente, tuvieron la oportunidad de partir a España, donde ahora están viviendo allá y procurando insertarse en esa sociedad. Pero el empezar de nuevo no solamente tiene que ver con salir del país. Muchas veces nos toca empezar de nuevo una relación. Muchas veces nos toca empezar de nuevo una empresa. Muchas veces nos toca empezar de nuevo la forma como producíamos ingresos para nuestra vida. Y tal vez este riesgo en nuestro corazón nos dice: ¿y si todo vuelve a fracasar? ¿Y si levantarte hoy para empezar de nuevo fracasa en tu corazón? Si los fantasmas del ayer vuelven a aparecer hoy. Y estos son los riesgos que están ahí de tomar fe, de empezar de nuevo. Una pérdida siempre es razón de dolor y muchas veces de reclamos a Dios, porque lo he visto en muchas personas. Yo mismo he reclamado al Señor. Recuerdo que cuando acepté el llamado de don Carlos y don Marvin para tomar el equipo pastoral de jóvenes, mis negocios se vinieron a pique. Hasta les he contado el punto donde un día encontré a Erika sentada ahí frente a la oficina mía contando monedas para ver si ese domingo podíamos salir a comer a algún lugar. Y recuerdo que un día manejaba en mi carro y iba a llegar a la casa
Y cuando doblé, venía escuchando una canción cristiana que decía que el Señor es nuestro proveedor, y yo me enojé y le dije: sos el proveedor, ¿por qué me tenés así? No había terminado de reclamar cuando más bien mi celular sonó un mensaje de texto. Una clienta que hace más o menos 2 años había quedado pendiente de pagarme el 50% final de unos planos que le había hecho, y me puso: Sebastián, te acabo de depositar. El Señor es fiel con nosotros. Empezar de nuevo nos asusta y es riesgoso, pero quiero que vea esta frase que quiero compartir con usted. Los fracasos, pérdidas, dolores y finales de nuestra vida en Cristo Jesús son la certeza de nuevos comienzos, bendecidos por nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Los fracasos que hayas tenido, las pérdidas, que te hayas fracasado en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu empresa, ciertamente pueden amargar tu corazón, pero son una certeza de que Dios, como cuando caminaba a la cruz, puede decir: he aquí, todo lo puedo hacer nuevo. Amén. Esto es para alguien. Yo quiero saber si esto es para alguien. Amén. Den un aplauso al Señor por eso. El segundo riesgo que tomó Priscila es el riesgo de saber que no somos dueños de nada. Hace unas semanas hablaba con una amiga arquitecta que le estábamos haciendo un trabajo de outsourcing para la empresa de ella. Y Francia, que trabaja conmigo, que es ingeniera, ha estado más relacionada con ella, llevando el día a día con esta compañera mía, o sea, arquitecta. Hicieron muy buena amistad, y un día vacilando me dice: Sebas, ya le ofrecí trabajo a Francia. O sea, como quien dice, se la robo. Y ella quería que nos peleáramos. Mi respuesta es: los recursos en el reino de Dios son para todos. Si ese es el lugar que ella necesita, llévesela. Pero era broma, nada más no le estaba ofreciendo el trabajo. Me sorprende porque Priscila, una mujer que hacía carpas, llega a Pablo y no se ve amenazada porque puede quitarle el negocio, no se ve amenazada porque es una persona que puede aprender de nuestro know-how, de cómo hacemos las cosas aquí. Posiblemente Priscila y Aquila ya tenían un taller grande donde producir las cosas. Pablo de repente andaba arrimado, el hombre en su corazón era carpero, pero de repente no tenía su taller. Y abren las puertas de su taller y de su negocio para que uno más se beneficie. Y esto me ha hecho reflexionar tanto de que la posición donde nosotros estemos, ya sea empresarial, ya sea una posición de liderazgo en nuestra oficina, debería ser una posición conforme a los valores del reino de Dios. No una posición de desearle el mal a la competencia, sino una posición para que el Señor bendiga de tal forma nuestro negocio que podamos bendecir a otros. Si el negocio de Priscila y Aquila no hubiera sido bien formado, si no hubiera sido bendecido por Dios, si no fuera próspero, ¿cómo le hubieran podido abrir el espacio a Pablo para que trabajara con ellos también? Escuché hace unos días una frase: el problema es que no creemos lo que creemos creer. El problema es que no creemos lo que creemos creer. Y dice el Salmo 24:2: el Señor es el dueño de todo, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades del océano. Y la primera verdad que quiero dejar en su corazón es que no importa lo próspero o no próspero que sea tu negocio, no importa si estás en una posición de altura en tu nivel de oficina o no, el Señor es dueño de ese espacio. Y el Señor es el que te tiene ahí con un propósito.
Pero no sos vos por tus fuerzas que has llegado ahí, sino que el Señor quiere hacer algo con esto. Lo segundo que quiero decir es que podemos pensar que creer o hacer estas cosas, podemos pensar que crecer e invertir en que nuestro negocio sea próspero o tener una posición más alta en nuestra organización no esté mal. ¿Qué de malo puede haber en luchar por mis necesidades y por mis metas y por mis objetivos? Pero les recuerdo lo que dice en Lucas 12, 20, 21. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales no es rico, y no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y luego de eso tenemos aquel encuentro del joven rico con Jesús. Y Jesús le dice, y miró al hombre y sintió profundo amor por él. Y le dijo: hay cosas que todavía no me has dicho. Y le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y después ven y sígueme. La vida en el reino de Dios no es una vida de pobreza, es una vida de riqueza espiritual. Es una vida donde entendemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y ciertamente Dios quiere que tengamos muchas cosas, pero con un corazón correcto. Y aquí entonces Priscila es un ejemplo de esto. Una mujer que abre las puertas de su empresa para que otra persona se beneficie de lo que ella había estado levantando. Una persona que no sentía amenaza de que la otra persona pudiera crecer y robarle el negocio. Una persona que entendía que Dios la había bendecido para bendecir. Y con eso quiero compartir la segunda frase que Dios puso en mi corazón. Una vida enfocada en nuestras carencias y faltantes será una vida llena de angustia e insatisfacción, pero una vida enfocada en administrar, dar y bendecir será una vida de paz y prosperidad. Y lo que Dios hablaba conmigo en este punto es que muchos de nosotros estamos aquí tal vez viendo a ver cómo tenemos un poquitito más, cómo a fin de año podemos tener un buen ahorro, cómo tenemos un crecimiento que a los 40 tengo que tener tanto ahorro en el banco, a los 50 tengo que tener tanto ahorro en el banco, a los 60 ya entonces tengo que tener ciertos elementos. El Señor puede resolver esto en un minuto, pero el Señor quiere que nuestro corazón esté en entender que todo lo que nos ha dado es para que lo administremos para su reino. La posición donde Dios está puesto es para ser administrada para su reino. El dinero, la empresa, la prosperidad, todo lo que Él te ha dado es para ser administrado para el reino de Dios. El cambio de enfoque es algo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y esto lo entendió Priscila. Priscila no se quedó con: uy, mira, es que a mí me echaron, y claro, como a mí me costó tanto abrir el negocio aquí en Corinto, ahora que Pablo va a ver cómo hace. Bendecida para bendecir. Pero eso es un riesgo que a veces no queremos tomar en nuestras empresas, no queremos tomar en nuestros trabajos, no queremos tomar en el lugar donde estamos plantados por el Señor. El Señor quiere que con todo lo que tienes, como ya cantábamos ahora en la última canción, podamos honrar el nombre del Señor. Amén. ¿Sí me estoy explicando con eso? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cree que necesitamos ser confrontados en esto? Por lo menos yo sí. Necesito ser confrontado en esto. Y creer en lo que creo. Amén. Y el tercer y último riesgo que Priscila tomó es el de perder la vida. Dice Juan 15:13: no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos.
Y vea lo que dice en Romanos 16:4. Dice Pablo: yo les estoy agradecido, igual que a las otras iglesias de los gentiles, porque ellos dieron su vida por mí. ¿Les ha pasado que a veces a uno le falta el cargador del celular y alguien anda un cargador y uno le dice: me salvaste la vida? Sí, ese no era el caso de este ejemplo, porque el obispo Andy Mowle traduce este pasaje como: por mi vida, Priscila y Aquila expusieron sus propias gargantas al cuchillo. Y si lo vemos ahí en el griego, vemos que esa palabra trágelos quiere decir garganta, y la otra, que todavía está más complicada, hupotim semi, ¿verdad? Bueno, ahí los que saben griego lo dirán mejor. Dice colocar debajo. O sea, lo que está diciendo Pablo es que en algún momento Aquila y Priscila se enfrentaron a la muerte por algún tema donde tuvieron que serle leal o resguardar a Pablo. Y ese es el tercer riesgo que muchas veces nos cuesta tomar cuando queremos ser hijos de Dios: perder nuestra vida o salvar nuestra vida. Dice Lucas 9:23: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas la vida por mi causa, la salvarás. Quiero que cierren sus ojos y leer un pensamiento que encontré sobre este pasaje. ¿Qué es la vida para ti? Seguramente podríamos responder de diferentes maneras. Algunos podrían decir momentos efímeros que parecen eternos. Otros podrían responder un sueño fugaz durante algunos años. Pero la vida para Dios significa eternidad, unión perenne con Él. Por tal motivo Jesús nos invita a reflexionar sobre el sentido que tú y yo le damos a la vida. La mayoría de veces un sentido meramente biológico, una vida que inicia al nacer y termine con la muerte. De una manera muy particular, Jesús nos dice: el que pierde la vida por Él, la salvará. Y en nuestra sociedad, cuando alguien trabaja por las cosas de Dios, siempre será perseguido. Y algunas veces hasta perderá su vida por la defensa de la propia vida. La promesa de Jesús es recompensa que nada ni nadie nos puede quitar, y que al decir el que pierda su vida por mí, no incluye solo los mártires que a lo largo de la historia han existido en nuestra iglesia, sino engloba a todas aquellas mujeres y hombres de buena voluntad que ofrecen su trabajo y sus fatigas de cada día a Dios. Aquellos y aquellas que de manera anónima unen su corazón con el cielo para intentar hacer el bien en sus seres queridos y a su prójimo. Aquellas personas de fe que aman y se entregan a la voluntad divina con paciencia y esperanza. A todos aquellos, Jesús les promete vida eterna. Ya puede abrir sus ojos y termino diciendo, en Lucas dice: y entonces, yo voy a invitar a los músicos que pasen aquí al frente. ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en el mundo si se pierde a sí mismo
o se destruye a Él.